Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar la segunda jornada de Empapelamos. En la jornada de ayer, Javier Tacón habló de la búsqueda continua de sustancias para adherir objetos. A continuación, se expusieron diferentes adhesivos, atendiendo tanto a su origen natural como las colas de almidón y la cola de esturión, o semisintético como los éteres de celulosa. Quedó patente que hay que adaptarse a los distintos tratamientos y buscar nuevas soluciones con una visión desde distintas propiedades, como puede ser la susceptibilidad al biodeterioro o la altitud, por ejemplo, que puede condicionar la adición de agua para la formación de un almidón, o, como nos contó Carmen Ramils, la adaptación para intervenir en una obra de gran formato y de elementos compuestos. En el día de hoy contamos con distintos profesionales que nos van a contar su experiencia dentro de los talleres, cómo adaptan y cómo razonan en función del material a tratar, y cuento con la grandísima suerte de que tres compañeras que por diferentes motivos han tenido que irse fuera nos van a abrir las puertas de sus talleres y nos van a contar sus experiencias para así que este curso pueda tener una visión más internacional. Sin mucho más que contaros, espero que la jornada de hoy sea tan fructífera como la de ayer, estoy segura de ello, y doy el paso a la primera ponente, que es Patricia Real Machado. Es una grandísima compañera, una grandísima profesional, y Patricia es licenciada en Bellas Artes, completó su formación con un máster en patrimonio, trabaja desde 2017 como técnico superior en el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración e Investigación de la Generalitat de Valencia. Puedo destacar que ha tenido una labor de formación con muchísimos profesionales y ha impartido cursos de especialización y jornadas. Quiero decirle que todos la conocemos, aparte, bueno, y todos los que hemos podido asistir, Patricia, a los cursos que habéis hecho allí en Valencia, sino por vuestro trabajo, que ha merecido el premio en 2018 de la Unión Europea de Patrimonio Cultural de Premios Europa Nostra, sobre la restauración de los 32 bocetos de Joaquín Sorolla, en la cual participaste y sé que estuviste involucrada a tope. Entonces, Patricia hoy nos va a hablar de los adhesivos, sus funciones y metodologías de aplicación en la restauración de papel y pergamino, cómo ella de manera constante hace una reflexión metodológica sobre el adhesivo a utilizar en diferentes materiales. Nos va a exponer diferentes ejemplos y nada, Patricia, que encantados y muchas ganas de oírte. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias a ESMA y al Instituto de Patrimonio Cultural Español por la invitación. De antemano también agradecer la atención de los asistentes virtuales, y también quisiera hacer un reconocimiento al curso internacional de papel que se imparte en México, Un Encuentro con Oriente, organizado por la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural de México, el ICRON, y el Instituto de Investigación Nacional de Tokio de Bienes Culturales, al que yo asistí en el año 2014 y supuso una serie de influencias positivas en mi formación, en mi práctica profesional, y en él aprendí las técnicas de restauración japonesa y el uso del almidón de trigo. Y dicho esto, comienzo con mi intervención. Tal y como ha dicho Gema, mi intervención se va a centrar en compartir con ustedes mi experiencia en el uso en el tratamiento, en los distintos métodos de aplicación de los adhesivos. No me voy a extender en explicar las características y materiales de los adhesivos, porque ayer fue abordado ya con mucho detalle por los compañeros. Entonces voy a centrarme en los principales adhesivos que utilizamos en el instituto, tanto los éteres de celulosa como los de origen animal. La cola de
Pues, como he dicho, los principales adhesivos que vamos a explicar son los de origen animal, los de origen vegetal y los de origen sintético. Ya está, perdón, ya está. En el instituto contamos con un atomizador de vapor, que es un nebulizador de ultrasonido de soluciones acuosas con un flujo de aire variable para la consolidación de capas pictóricas y tintas. Es ideal para soportes en pergaminos que son muy higroscópicos y para obras con técnicas solubles en agua. El fabricante ya establece las disoluciones máximas y los adhesivos que se pueden emplear, que son la gelatina, la metilcelulosa, el Plus-L G, el Funori y la cola de esturión. Y como máximo la proporción es al 1%. Voy a comenzar con la explicación de los adhesivos de origen animal con la cola de esturión. La cola de esturión, al igual que la gelatina, es un polímero proteico cuyo componente principal es el colágeno y es soluble en agua. Nosotros utilizamos el adhesivo que se prepara a partir del extracto seco obtenido de la vejiga natatoria del esturión, tal y como explicó ayer Ketty Nikolaeva. Las principales aplicaciones que realizamos es la consolidación de tintas en soporte proteico, el refuerzo de soporte proteico con papeles rehumectables y la consolidación de capa pictórica en obra gráfica. Pongo las proporciones que yo he utilizado, pero siempre están sujetas a variaciones en base a la experimentación y al material sobre el que se utilice. En este caso, lo hemos utilizado la cola de esturión para la consolidación de las tintas de este libro que pertenece a la Spanish Society de Nueva York, y en él se utilizó para la consolidación de las tintas, puesto que el aglutinante había perdido cohesión. Este libro está realizado, este códice tiene las hojas de pergamino y también tenía las letras capitales doradas. Durante su aplicación protegimos las letras capitales con papeles secantes para evitar el contacto con la humedad. Y puesto que siempre se aplica humedad, el soporte puede sufrir deformaciones porque, como saben, el pergamino es muy higroscópico. Por ello, el secado, la operación se realiza hoja por hoja y el secado se hace a través de tensión perimetral utilizando papeles secantes y cartones y estas pinzas. Este es un caso muy curioso realizado por el compañero Ángel Calderón, en el que aplicamos refuerzos con rehumectables. Es un bello ejemplar del siglo XIII, un libro manuscrito con tintas metaloácidas cuyas hojas son de pergamino muy fino. Pertenece a la Catedral de Valencia y es del siglo XIII. Está escrito a 2 columnas con letra minúscula gótica y tiene escasa decoración, tan solo 2 orlas. Una de ellas tiene motivos zoomórficos y la otra motivos de la vida de Jesucristo. Las miniaturas fueron realizadas en varios colores y con pan de oro. Lo curioso de este libro es que la orla está silueteada con tintas que tienen en su composición cobre. Además, son alargadas y coinciden, que están situadas muy cerca y en paralelo con la zona del corte. Entonces, durante su consulta sufren tensiones por la manipulación y se corría el peligro de que se rompiese aún más. Incluso se llegaron a perder partes del soporte. Para reforzar la perforación que había producido la tinta, se prepararon papeles rehumectables de papeles
Nao, de la distribuidora Nao, de 5 gramos, con cola de esturión al 2%. Y el adhesivo, aquí vemos la obra una vez intervenida, y el adhesivo se reactivó con el nebulizador de ultrasonidos, pero solo utilizando la humedad, porque el adhesivo, como he explicado, estaba en el rehumectable, y a continuación, para secar, se le puso peso. El injerto también se realizó con un papel japonés de gramaje similar al pergamino, y previamente se tintó y se aprestó con gelatina. También utilizamos la cola de esturión para la consolidación de la capa pictórica de obra gráfica con técnicas solubles como wax o acuarela. En este caso se aplicó la cola de esturión al 0,5%, y este proceso se repite varias veces hasta lograr la cohesión que deseamos. Otro adhesivo de origen animal que utilizamos es la gelatina. Utilizamos la gelatina tipo B, que tal y como se explicó ayer, obtenida a través de un proceso alcalino y con un bloom de 240 gramos para tratamiento de tintas metaloácidas. La gelatina se suministra en forma de grano y para prepararla la hidratamos y se disuelve en agua caliente alrededor de 65 grados y intentamos no exceder más de 15 minutos el tiempo que está el baño María. Y después se tiene que aplicar en caliente. Las aplicaciones que le damos las principales aplicaciones que le damos en el instituto a la gelatina es la consolidación de tintas en soporte proteico. Se puede aplicar tanto con el nebulizador como a pincel. También la laminación en húmedo de papeles con perforación por oxidación de tintas metaloácidas, y esto lo hacemos en mesa de succión, y la adhesión de injertos de pergamino y parches realizados con tripa. Y para prestar la utilizamos al 1%. Este es un caso en el que se ha utilizado para consolidar las tintas, en el que es un cantoral perteneciente al Museo de San Juan del Hospital. En este caso, el pergamino era mucho más grueso y no deformaba, por lo que después no se tuvo que realizar el secado por tensión perimetral. Al utilizar el nebulizador hay que tener en cuenta que puede gotear, y entonces siempre tenemos que tener un papel para ir quitando las gotas e impedir que caigan sobre el original. En esta foto, he puesto esta foto para que vean que siempre, mientras estoy utilizando el nebulizador y la gelatina, utilizo un calentador, puesto que la gelatina gelidifica a temperatura ambiente. Tenemos que mantenerlo siempre entre 35 y 40 grados para poder trabajar con ella en estado líquido. A diferencia de la cola de esturión, que tal y como se dijo ayer, gelifica a los 8 grados y se puede trabajar a temperatura ambiente. La gelatina tiene que estar caliente. También utilizamos la gelatina para realizar laminaciones en húmedo. Cuando tenemos libros con soporte celulósico cuyas tintas han perforado el soporte. Y es necesario y se puede desmontar el libro, o es preciso desmontar el libro. En estos casos nosotros siempre lo realizamos en mesa de succión al 2 o 3%. Quiero decir que en nuestra práctica nosotros no solemos realizar rehumectables con gelatina, porque nuestra experiencia es que nos deja brillo. Entonces, al utilizarlo en libros que no se pueden desmontar.
y igualmente tienen taladradura de las tintas ferrogálicas. Entonces la gelatina la solemos aplicar en laminaciones en húmedo, no en rehumectables para este tipo de libros. Y aquí vemos un ejemplo de cómo estaba en inicio y cómo queda al final, que la resistencia que le confiere y la transparencia que lo hace ideal. Y casi siempre utilizamos los papeles, el mismo papel, el papel de la distribuidora Nao de fibra de coso de 3 o 5 gramos. Como sabemos, es ideal para las tintas ferrogálicas porque la gelatina es capaz de formar complejos con los iones libres de hierro, impidiendo tanto la catalización como la oxidación de la oxidación. La gelatina también nos sirve para aplicar parches en desgarro. Para esto utilizamos la tripa animal y aquí la preparamos a ojo, con una consistencia espesa, pero a ojo. Y lo mismo para la adhesión de parche de pergamino. En cuanto al uso de los éteres de celulosa, tienen muchísimas aplicaciones y bueno, aquí lo utilizamos para la consolidación de encuadernaciones, para limpieza por capilaridad, para la consolidación de un soporte celulósico con pulpa, para la eliminación de refuerzos y etiquetas. Preparamos con ellos rehumectables en la laminación de obra gráfica con técnicas solubles en medios acuosos y también preparamos rehumectables para la laminación de volúmenes que se encuentran encuadernados y afectados por microorganismos. No he puesto ejemplos de la preparación de rehumectables, ejemplos visuales me refiero, para la preparación de rehumectables en la laminación de volúmenes que se encuentran encuadernados y afectados por microorganismos. En este caso utilizamos la Tilose MH4000 que tiene muy alta viscosidad y preparamos los papeles rehumectables a un 2 o 3%. Otro uso es que se puede, con Tilose MH300, preparar al 10% en agua y después añadirle alcohol para consolidar soportes celulósicos en libros que no se desmontan y han sido muy atacados por microorganismos. Tampoco puse ejemplos visuales de esto. Bueno, aquí vemos un ejemplo de la consolidación de esta encuadernación que tiene una cubierta de tela. Este libro es del siglo XIII y se consolidó puntualmente con Clusel en muy bajas proporciones. Este es un ejemplo de una limpieza por capilaridad de un plano de muy grandes dimensiones, un plano de la Real Acequia de Alcira, que se encontraba muy oscurecido por la oxidación del soporte y porque además tenía mucha suciedad, puesto que en esta ciudad el archivo ha sufrido numerosas riadas. Entonces, en primer lugar, la obra se coloca entre papeles japoneses y entre papeles secantes. Se humecta y a continuación se aplica a brocha una solución de Tilose MH300 al 0,3%. Este proceso, en este caso, lo realizamos 3 veces hasta que consideramos que ya era suficiente la limpieza que se había realizado. Aquí vemos imágenes de la suciedad. Otra de las aplicaciones es la consolidación del soporte con pulpa. En la Comunidad Valenciana hay mucha documentación realizada con papel de tradición hispano-árabe, que es un papel que tiene mucha textura, que se obtiene a partir de la trituración de trapos. Aquí vemos el resto de un trapo y una fibra. Y entonces es un papel de unas características muy especiales. Y entonces, en este caso, debido a las dimensiones, no se podía realizar, tuvimos que realizar una limpieza por capilaridad
y los injertos los realizamos con pulpa que fabricamos nosotros. Para la pulpa utilizamos lino y Tilose MH300 al 2 o 3% en agua. Se aplicó con esta perilla y también se aplicó directamente con la taquebara. Y después para unificar la textura de los injertos se utilizó la espátula de teflón y siempre el proceso se realizó sobre la mesa de succión. El resultado es este y la obra secó entre fieltros para evitar no alterar la textura del papel. Una vez seco, se reintegró cromáticamente con polvo de pastel aplicado con hisopo y con difumino. También utilizamos los éteres de celulosa para la eliminación de refuerzos y del lomo y eliminación de etiquetas en encuadernaciones. Bueno, otra de las aplicaciones de los éteres de celulosa es la realización de rehumectables. Este caso era un reto, pertenece a la Spanish Society, es uno de los bocetos que realizó Sorolla para sus visiones de España y además de sus grandes dimensiones se debía exponer por ambas caras. Entonces el papel era de muy mala calidad, era un papel de pulpa de madera y el soporte estaba muy friable. Entonces teníamos que realizar una laminación y se tenía que poder apreciar por ambas caras. Para ello realizamos antes una copia del dibujo original por ambas caras a modo de probeta donde poder experimentar con la misma técnica pictórica al gouache. Y preparamos distintos papeles con distintas soluciones y al final el que mejor nos convenía era el de Clusel G, preparado al 4% sobre un papel NAO y preparado al 4% en agua y después, una vez seco, se reactivó con alcohol en spray. El resultado fue muy satisfactorio y aunque se veía una fina capa de papel, se podían apreciar los trazos del dibujo y nos permitió proporcionarle la resistencia que necesitábamos para su exposición. Bueno, uno de los adhesivos o el adhesivo que más utilizamos en nuestro departamento es el Signori. Las aplicaciones que tiene son la reparación de encuadernaciones, la laminación en húmedo y la preparación de papeles rehumectables, la preparación de papeles rehumectables y la adhesión de parches e injertos. En la actualidad cada vez más nosotros utilizamos el almidón de trigo junto con el papel japonés mucho para la reparación de encuadernaciones, porque tanto su reversibilidad como estabilidad y resistencia lo hacen idóneo para este tipo de reparaciones. En este caso, este libro tiene una encuadernación con una cubierta de terciopelo. Puede ser utilizado tanto con encuadernaciones antiguas de piel como con libros más recientes con cubierta de pergamino, tela o papel. Además, el papel japonés puede ser empleado sin necesidad de desmontar las tapas, prevaleciendo siempre el criterio de mínima intervención. Y por otro, nosotros en el departamento casi siempre utilizamos para este tipo de reparaciones papel sequillo, que si bien no es un papel washi porque su forma de fabricación no es tradicional, sino industrial,
100% también fibra de coso y estas fibras son muy largas y nos permiten, junto con el almidón, lograr la resistencia que buscamos. Y en el caso de la restauración de encuadernaciones no es solo se tiene en cuenta el aspecto técnico, sino también la funcionalidad. Y que, como puede ser aquí en la zona del cajo, que se permita la apertura de las tapas y que por esta acción continuada y repetitiva no se deforme el papel ni se rompa. Da muy buenos resultados. Aquí vemos un ejemplo de una reparación de una cofia. Y también lo utilizamos muchísimo para la reparación de encuadernaciones flexibles. Aquí, por ejemplo, vemos cómo se ha reparado la cubierta que se había perforado por los hilos de la costura y después se reintegra perfectamente. También se utiliza para la reparación de injertos. En este caso, el papel, el sequillo tiene diferentes gramajes y se coloca primero por el reverso, se desfibra y se adhiere unos cuantos milímetros por el reverso y después se superponen diferentes capas por el anverso. Diferentes capas de distintos gramajes hasta lograr el grosor deseado. Y el resultado que se obtiene con la reintegración nos parece muy bien. También utilizamos el Synnori para las laminaciones en húmedo, de obra de grande formato. Nosotros nos hemos hecho a modo de caribar, utilizamos unos tableros de madera fenólica que permiten después el secado de la obra por tensión. Una de las grandes aplicaciones que tiene el Synnori para nosotros es la preparación de papeles reumectables. Utilizamos de nuevo, como he dicho, los papeles de la distribuidora Nao y siempre la consistencia se prepara a ojo, muy líquida. En la práctica sabemos que la consistencia óptima es cuando gotea la brocha. Para la preparación de reumectables se requiere mucha maestría y mucha práctica, porque es muy fácil que se rompan tanto en el momento de la aplicación, en el momento de la preparación, como después con posterioridad al reactivarlo. Y sobre todo lo aplicamos en libros que no se van a desmontar de la encuadernación. Y una de las ventajas es que los reumectables apenas necesitan humedad para su reactivación y nosotros utilizamos mucho la brocha, la Mizubake, para aplicar la humedad. Es ideal también para este tipo de libro que tiene perforación de las tintas o bien ataque de insectos xilófagos. Otra de las ventajas de los reumectables es que una vez que hemos colocado el reumectable, después podemos reactivar el adhesivo e ir pegando los fragmentos que tenemos sueltos. Los papeles reumectables también los podemos utilizar en obra gráfica con elementos sustentados solubles, porque el tipo de aplicación, la humedad que se le aplica es mínima, entonces muchas veces es suficiente porque apenas penetra en el soporte. Aquí vemos un ejemplo de este plano del peñón de Gibraltar. El soporte estaba muy dañado y se le adhirió a modo de refuerzo de laminación una hoja de papel manuscrito. En la intervención se separó mecánicamente este soporte con ayuda de la taquebara y se reforzó toda la superficie.
Una de las ventajas también es que los papeles rehumectables se pueden separar fácilmente después, una vez en seco, de la obra, sin apenas ejercer presión. Aquí vemos un ejemplo del estado final de la obra por el reverso y un ejemplo del anverso. Otra de las aplicaciones de los papeles rehumectables es que se puede hacer una consolidación parcial del soporte, solo de aquellas zonas que están dañadas. Esto también lo utilizamos mucho con los papeles de tradición hispano-árabe. Y por último, otra de las aplicaciones que nosotros les damos a los papeles rehumectables es hacer refuerzos provisionales de rasgado en obra a la que se le va a realizar un tratamiento de limpieza húmedo por capilaridad. Aquí vemos cómo se aplican por el anverso y por el reverso. Y aquí imágenes durante el tratamiento de limpieza. Bueno, espero que les haya gustado y esta es mi aportación. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Enhorabuena por la ponencia a pesar de los contratiempos, no te preocupes. No te preocupes, has estado fantástica. Muchas gracias por compartir la experiencia con la cantidad de ejemplos que has mostrado del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació de Valencia. Sobre todo, te quería agradecer que además esas pequeñas cosas y consejos del trabajo del día a día, como es el goteo del nebulizador, para gente que a lo mejor vaya a empezar a utilizarlo, pues han sido muy, muy prácticos y muy ejemplificantes. Luego también destaco que has trasladado muy bien una cosa que ayer comentó Héctor Bolívar en su ponencia, que es la capacidad que tienen los adhesivos, aparte de su capacidad de adhesión, la humedad residual que tienen, y como tú lo has contado muy bien en la presentación con el tisú rehumectable, que una vez ponías la gelatina, luego con el nebulizador simplemente lo que activas es esa humedad que tiene la gelatina para poder adherir. Y nada, no mucho más. Me sumo también al agradecimiento que has hecho al curso internacional de papel en América Latina, un encuentro con Oriente, porque efectivamente no todos podemos acceder, y la ponencia y las charlas de ayer y sus vídeos, pues sé que han llegado a mucha gente y nos va a ver un modo de trabajar, al menos pues con sus consejos y sus recetas. Nada, muchísimas gracias por todo, Patricia. Un placer.